Chicos, prepárense porque lo que acabo de enterarme sobre Kanyaman les va a volar la cabeza. En serio, no se lo van a creer. Resulta que el bombón turco ha explotado, pero no por algo que podríamos imaginar, no. El problema ahora mismo es algo que él dice que lo saca de quicio, y es algo que nadie se esperaría. Y miren, yo he estado siguiendo a Kanyaman desde sus inicios, todos hemos visto cómo ha pasado de ser el chico guapo de las telenovelas a una estrella internacional. Pero últimamente parece que las cosas no le sientan tan bien. Se le ve más, desubicado. Molesto. Es como si tuviera un polvorín dentro y a punto de estallar. Lo que más me llama la atención es que él mismo ha salido a decir esto. No es un rumor, no es lo que dicen los fans en Twitter. Es Kan hablando, o mejor dicho, desahogándose. Y lo que más le molesta, prepárense, es que la gente no se tome en serio sus proyectos de cine. Sí, lo escucharon bien. Cine. O sea, para ser honestos, muchos lo conocemos por ser el protagonista de esas historias románticas que nos hicieron suspirar. Y sí, es súper carismático, eso nadie lo duda. Pero ahora que está intentando dar el salto a Hollywood, a películas más serias, a proyectos que supuestamente lo sacan de su zona de confort, parece que no todo el mundo le da la importancia que él cree que merece. Lo que yo creo que está pasando es que Kan está sintiendo la presión. Él se ha esforzado mucho para conseguir estos papeles, para demostrar que es más que una cara bonita. Y cuando lee comentarios o ve reacciones que lo siguen encasillando en el mismo rol de galán de telenovela, que no ven su esfuerzo en el drama, en la actuación más profunda, eso lo mata por dentro. Imagínense pasar de ser el ídolo de millones a que te critiquen porque sigues siendo el mismo, esto no es para ti, o peor, que vean tu trabajo en el cine como algo secundario. Para alguien que se está jugando el todo por el todo, que está invirtiendo tiempo y energía en reinventarse, eso tiene que ser un golpe durísimo. Muchos dicen que es porque está acostumbrado a la fama fácil, que debería ser más humilde. Pero yo sospecho que es al revés. Él siente que está trabajando el doble para demostrar su valía en un circuito más competitivo, y la falta de reconocimiento a ese esfuerzo le duele profundamente. Es como si dijera, estoy poniendo todo mi empeño en esto, y ustedes solo ven lo superficial. Y es gracioso porque él mismo ha admitido que a veces se cansa de la imagen que proyecta. Pero cuando intenta cambiarla tampoco es suficiente. Es un callejón sin salida para él, ¿no creen? Parece que hay una frustración interna muy grande por no poder controlar cómo lo percibe el público, o al menos, una parte del público. Recuerdo haber leído unas declaraciones suyas donde decía que lo que más le frustraba era la superficialidad con la que se trataba su carrera. Y ahora, con esto del cine, se confirma. Él quiere ser tomado en serio como actor, no solo como un objeto de deseo en la pantalla. Y esa lucha, chicos, esa lucha es la que lo está consumiendo. Piénsenlo bien, si ustedes se dedicaran a algo con pasión, pusieran todo de sí, y luego la gente siguiera enfocándose en algo trivial, ¿no les molestaría? Pues a Kanyaman, al parecer, le está pasando factura. Y lo más fuerte es que él mismo lo expresa, que lo verbaliza. Eso demuestra que no es solo un capricho, es una incomodidad genuina con la percepción de su trabajo. Así que en vez de pensar en si tiene una nueva pareja o en sus líos de faldas, deberíamos reflexionar sobre esto. ¿Estamos siendo justos con él al encasillarlo? ¿Le estamos dando la oportunidad de brillar en esos proyectos cinematográficos que tanto le ilusionan? ¿O simplemente seguimos viendo al Kanyaman que ya conocemos y no abrimos la mente a su evolución? Es un tema complicado porque al final, las estrellas también son personas con sus frustraciones y sus deseos de ser reconocidas por lo que hacen, no solo por cómo lucen. Y Kanyaman parece estar gritando que quiere eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kanyaman tiene razón al molestarse por la falta de reconocimiento a su carrera en el cine?